Los buitres habían estado dando vueltas durante horas, testigos pacientes de la lenta muerte de Elena Mendoza, una viuda abandonada a su suerte por los colonos, tirada en una remota cañada de México bajo un sol implacable. Antes de seguir con esta historia desgarradora, cuéntanos desde dónde nos estás leyendo. Y si esta historia te toca el corazón, asegúrate de suscribirte, porque mañana te tengo algo muy especial preparado. Elena observó con ojos entrecerrados a las oscuras siluetas que giraban contra el cielo azul despiadado. Su boca, agrietada y seca, ya no podía formar las oraciones que había estado susurrando durante las primeras horas. Plegarias, maldiciones, súplicas, todas se habían convertido en un silencio áspero bajo el calor abrasador. Una viuda no sirve para nada sin un hombre, había declarado don Patricio la noche anterior, su voz teñida de falsa compasión mientras los hombres la arrastraban de su pequeña casa. El poblado no puede mantener a mujeres que se niegan a hacer lo correcto. Elena intentó moverse, pero el dolor atravesó su cuerpo como un relámpago. Las cuerdas con las que la habían atado durante el viaje nocturno habían dejado marcas profundas en sus muñecas. La habían arrojado en esta cañada desolada, con nada más que el vestido que llevaba puesto y el anillo de bodas que le habían dejado para que recuerdes tu orgullo necio, como había dicho Rosalía, la esposa de Vinces, don Patricio, con una sonrisa cruel. El sol avanzaba lentamente por el cielo, y con cada hora que pasaba, Elena sentía cómo la vida se escapaba de su cuerpo. La sed era lo peor, una tortura constante que nublaba sus pensamientos y hacía que sus recuerdos se entremezclaran con alucinaciones. Por un momento, creyó ver a Fernando, su difunto esposo, de pie entre los cactus resecos, sus ojos tristes bajo el sombrero de profesor que siempre llevaba puesto. «Sobrevive», pareció decirle, «no les des la satisfacción de verte morir». Un pequeño lagarto se deslizó cerca de su mano inmóvil. Elena observó su rápido movimiento con una chispa de envidia. Incluso esa pequeña criatura sabía cómo encontrar sombra, cómo sobrevivir en este infierno. Con un esfuerzo que pareció consumir sus últimas fuerzas, Elena comenzó a arrastrarse hacia una formación rocosa que ofrecía una franja estrecha de sombra. Cada centímetro fue una batalla contra el dolor y la deshidratación. Sus dedos se aferraban a la tierra árida, dejando surcos en el polvo como cicatrices en la tierra indiferente. El anillo de bodas de Fernando brilló bajo el sol, un cruel recordatorio de todo lo que había perdido. Primero a él, arrebatado por la fiebre el invierno pasado, y ahora esto, traicionada por las mismas personas que habían prometido apoyarla en su dolor. Debería haberlo visto venir. La forma en que los ojos de Héctor, el hijo de don Patricio, habían brillado con furia cuando ella rechazó su proposición. «Una viuda no puede sobrevivir sola», había insistido Rosalía, con voz goteando preocupación falsa. «Necesitas la protección de un hombre». Pero Elena no había querido la clase de protección que Héctor ofrecía. Había visto los moretones en la cara de su primera esposa antes de que la fiebre se la llevara. El borde de la sombra estaba a solo unos centímetros de distancia. Sus fuerzas casi agotadas, Elena dio un último tirón desesperado. Mientras la relativa frescura de la sombra tocaba su piel ardiente, un sonido distante penetró la bruma de su conciencia. Cascos de caballo. El sonido de los cascos se hizo más fuerte mientras Elena luchaba por mantener la conciencia. La sombra de las rocas apenas aliviaba el tormento del calor, pero había agotado sus últimas fuerzas para alcanzarla. Sus párpados pesados se cerraban cuando una figura a caballo apareció contra el sol cegador. Miguel Fuentes detuvo su semental negro, en seco al divisar lo que parecía un bulto junto a las rocas. Entrecerró los ojos bajo el ala de su sombrero, su mano instintivamente moviéndose hacia la pistola en su cinturón. «Don Miguel», llamó Vicente, su capataz, alcanzándolo. «¿Qué sucede?» Miguel no respondió. Desmontó con un movimiento fluido y se acercó cautelosamente. No era inusual encontrar trampas en estos caminos solitarios, pero lo que vio le heló la sangre,
a pesar del calor abrasador. Una mujer, apenas viva, su vestido rasgado cubierto de polvo rojizo del cañón. «Dios mío», murmuró, arrodillándose junto a Elena. «Vicente, trae agua, rápido». Los dedos de Miguel buscaron el pulso en el cuello de Elena, débil, pero persistente. Sus labios agrietados y su piel ardiente contaban una historia clara: abandono deliberado. Vicente desmontó, entregándole su cantimplora mientras observaba alrededor con ojos entrenados para detectar peligros. «Patrón, esto no es un accidente», dijo en voz baja. «Alguien la dejó aquí para morir». Miguel sostuvo la cabeza de Elena con gentileza, derramando gotas de agua sobre sus labios. Ella reaccionó instintivamente, su cuerpo despertando ante la promesa de vida. «¿Quién te hizo esto?», preguntó Miguel, aunque sabía que ella probablemente no podía responderle. Vicente se acercó, su expresión ensombreciéndose al examinar las marcas en las muñecas de la mujer. «Don Miguel, deberíamos irnos. Esto tiene la marca de los colonos de San Jerónimo. No queremos problemas con don Patricio». Miguel levantó la mirada, sus ojos oscuros endureciéndose. «¿Me estás sugiriendo que la dejemos morir, Vicente?». El capataz suspiró, quitándose el sombrero para pasarse una mano por el cabello empapado de sudor. «Le estoy sugiriendo que piense en lo que significa involucrarse. Don Patricio tiene influencia con el gobernador. Si esta mujer fue castigada por su gente...». «¿Castigada?». La voz de Miguel cortó el aire como un látigo. «¿Así llamas a dejar a alguien para que muera de sed? No hay crimen que merezca esto». Elena gimió suavemente, sus ojos abriéndose por un momento, vidriosos y desorientados. «Agua», susurró con voz apenas audible. Miguel acercó nuevamente la cantimplora a sus labios, mientras Vicente vigilaba el horizonte con evidente nerviosismo. «La llevaremos a la hacienda», decidió Miguel, levantándola con cuidado. Pesaba tan poco como un niño, su cuerpo consumido por horas bajo el sol implacable. «Patrón, piénselo bien», intentó Vicente una última vez. «Esto podría significar guerra con los colonos». Miguel acomodó a Elena sobre su caballo con delicadeza antes de montar detrás de ella, sosteniendo su cuerpo frágil contra su pecho. «Si defender la vida de una mujer inocente significa guerra», respondió mientras giraba su caballo hacia la hacienda, «entonces que así sea». El aroma a rosas y hierbas medicinales fue lo primero que Elena percibió al recuperar la conciencia. Sus ojos se abrieron lentamente, adaptándose a la penumbra de una habitación desconocida. Un techo de vigas de madera oscura se extendía sobre ella, tan diferente del cielo implacable que había sido su última visión. Por un momento, creyó que había muerto. Un movimiento a su derecha la sobresaltó. Una mujer mayor de rostro severo pero ojos amables ajustaba las cortinas para reducir la luz que entraba por los amplios ventanales. «Vaya, por fin despiertas», dijo la mujer, acercándose a la cama. «3 días con sus noches has estado entre la vida y la muerte, hija». Elena intentó incorporarse, pero el dolor la devolvió a las almohadas. El pánico creció en su pecho cuando los recuerdos volvieron como fragmentos de vidrio roto. Don Patricio, la cañada, los buitres. «¿Dónde estoy?». Su voz sonaba irreconocible, áspera como papel de lija. «En la hacienda de las Rosas. Soy doña Lupe, el ama de llaves». La mujer le ofreció un vaso de agua. «Don Miguel te encontró en la cañada de los muertos. Un milagro. Que sigas con nosotros». El agua fresca alivió su garganta, pero no su desconfianza. Elena había aprendido por las malas que la amabilidad a menudo ocultaba intenciones oscuras. «¿Por qué me trajo aquí? ¿Qué quiere de mí?», preguntó, aferrándose a las sábanas. Doña Lupe frunció el ceño, pero antes de que pudiera responder, la puerta se abrió. Un hombre alto de hombros anchos entró, seguido por otro de aspecto austero que cargaba un maletín médico. «Está despierta», dijo Miguel deteniéndose a una distancia prudente de la cama. Aún vestía como charro, pero sin el sombrero y la chaqueta, su presencia resultaba menos intimidante. «¿Cómo se encuentra, señora Mendoza?», respondió Elena tras una pausa. «Elena Mendoza». El doctor se acercó examinándola con movimientos eficientes mientras explicaba cada paso
como si intuyera su miedo. La deshidratación fue severa, pero lo superó, concluyó. Sin embargo, necesitará tiempo para recuperarse completamente. Miguel asintió, manteniendo una expresión neutral que Elena no podía descifrar. Señora Mendoza, estoy tratando de entender lo que le sucedió. Vicente, mi capataz, reconoció las prácticas de los colonos de San Jerónimo. El nombre del asentamiento hizo que Elena se tensara visiblemente. El doctor y doña Lupe intercambiaron miradas. Don Miguel, interrumpió el médico, quizás este interrogatorio deba esperar. No es un interrogatorio, doctor Vargas, respondió Miguel, sus ojos fijos en Elena. Pero necesito saber a qué nos enfrentamos. Don Patricio ya ha enviado hombres preguntando por una fugitiva. El terror helado recorrió las venas de Elena. Instintivamente buscó una salida con la mirada. No tema, añadió Miguel al notar su reacción. Nadie entrará en mi propiedad sin mi permiso, pero para protegerla necesito conocer la verdad. Elena estudió los rostros a su alrededor, la determinación en los ojos de Miguel, la compasión en los de doña Lupe, la preocupación profesional del doctor. Después de tanto tiempo sintiéndose acorralada, podía confiar en estos extraños. Me abandonaron para morir, comenzó con voz temblorosa, porque me negué a convertirme en la segunda esposa de Héctor. Los días siguientes se convirtieron en un delicado baile de verdades reveladas poco a poco. Elena, ahora capaz de caminar cortas distancias, se encontraba en la biblioteca de la hacienda, sus dedos acariciando los lomos de libros que no esperaba encontrar en este rincón remoto de México. Mi esposo era profesor, dijo cuando notó a Miguel observándola desde la puerta. Fernando creía que los libros eran tan necesarios como el pan. Miguel se acercó, manteniendo esa distancia respetuosa que siempre guardaba, profesor en la colonia. Eso es inusual. Elena sonrió con tristeza, tomando un volumen de poesía. Fuimos ingenuos. Creímos que podríamos cambiar las cosas desde dentro. Sus ojos se perdieron en recuerdos. Fernando estableció una pequeña escuela. Enseñaba a todos los niños, incluso a las niñas. Yo le ayudaba. Y eso no agradó a don Patricio, dedujo. Miguel, un hombre que controla lo que otros aprenden, controla lo que piensan. Elena devolvió el libro a su estante. Cuando Fernando murió de fiebre el invierno pasado, perdí su protección. Don Patricio dijo que una mujer educada que enseñaba a las niñas a leer más que la Biblia era una amenaza para el orden natural. En otra habitación, horas después, doña Lupe cepillaba el cabello de Elena mientras continuaba su historia. Héctor, el hijo de don Patricio, había enterrado a su esposa apenas un mes antes que yo a Fernando. Todos sabían que la golpeaba. Elena se estremeció. Cuando me propuso matrimonio diciendo que una viuda no podía sobrevivir sola, me negué. Valiente pero peligroso, murmuró doña Lupe, sus manos nunca deteniéndose en su labor. Rosalía, la esposa de don Patricio, fue la peor. Me dijo que mi educación me había llenado de orgullo pecaminoso. Elena cerró los ojos. La noche que me llevaron, ella sostuvo la lámpara mientras los hombres destrozaban los libros de Fernando. Mientras tanto, en su estudio, Miguel recibía a Vicente, quien traía noticias del pueblo. «¿Es como ella dice, patrón?», pregunté discretamente. El profesor Mendoza era respetado por muchos, temido por los poderosos. Algunos creen que su muerte no fue accidental. Miguel golpeó el escritorio con el puño. ¿Y nadie hizo nada cuando se llevaron a su viuda? «Quien se opone a don Patricio pierde más que su tierra», respondió Vicente. «Se dice que las mujeres que desafían sus reglas terminan enfermas, como la primera esposa de Héctor». Esa noche, en el corredor que conectaba las habitaciones principales, Elena y Miguel se encontraron por casualidad. La luz de la luna entraba por los arcos, dibujando patrones en el suelo de terracota. «Tenía una vida antes de convertirme en la viuda del profesor», dijo Elena de repente. «Estudié en la capital. Conocía el mundo más allá de San Jerónimo. Eso fue mi verdadero pecado». Miguel la observó, notando cómo la luz plateada suavizaba el dolor en su rostro. «El conocimiento es poder», respondió. «Y nada asusta más
a hombres como don Patricio que una mujer con poder. Elena levantó la mirada, enfrentando sus ojos por primera vez sin miedo. Ahora entiendes por qué vendrán por mí. No es solo por rechazar a Héctor, es porque represento todo lo que temen. El sol apenas comenzaba a calentar la mañana, cuando Vicente irrumpió en el estudio de Miguel sin la formalidad habitual. Su rostro, normalmente impasible, mostraba una preocupación que hizo que Miguel dejara inmediatamente los documentos que revisaba. Jinetes de San Jerónimo, patrón. 6 hombres armados y uno que parece ser su portavoz. Miguel se levantó, ajustándose instintivamente el cinturón donde llevaba su pistola. ¿Héctor? No, un tal Ramírez, según dice. Mano derecha de don Patricio. El estudio, con sus paredes revestidas de madera oscura y mapas de las tierras circundantes, siempre había sido el refugio de Miguel. Ahora se sentía como un campo de batalla inminente. Que esperen en el portón principal. No quiero hombres armados dentro de la propiedad. Elena apareció en la puerta cuando Vicente salía, su rostro pálido como la cera. «Vienen por mí», dijo, su voz apenas un susurro. No era una pregunta. Miguel la miró detenidamente. En apenas una semana había recuperado parte de su fuerza, pero el miedo en sus ojos era el de un animal que ha conocido la trampa y reconoce su sonido. Nadie la sacará de esta hacienda contra su voluntad, Elena. En el perímetro de la propiedad, bajo un árbol que proporcionaba escasa sombra, Miguel se encontró con los visitantes. Ramírez, un hombre delgado de ojos calculadores, desmontó con una sonrisa que no alcanzaba su mirada. Don Miguel, lamentamos molestarlo. Su tono educado contrastaba con las manos inquietas de los jinetes sobre sus rifles. Venimos en nombre de don Patricio por un asunto delicado. ¿Tan delicado que requiere hombres armados? Miguel permaneció montado. La ventaja de la altura no era casual. Ramírez hizo un gesto de falsa disculpa. Los caminos son peligrosos. Don Patricio nos envía a recuperar a Elena Mendoza, una mujer desequilibrada que ha robado objetos de valor. Estamos preocupados por su bienestar y por el suyo al albergar sin saberlo a una ladrona. El insulto apenas velado hizo que Vicente, a pocos pasos de Miguel, tensara la mano sobre su arma. ¿Robado? La voz de Miguel mantuvo una calma estudiada. ¿Qué exactamente? ¿Documentos privados? ¿Joyas familiares? La pobre mujer ha estado perturbada desde la muerte de su esposo. Miguel desmontó lentamente, acercándose hasta quedar a un brazo de distancia de Ramírez. Encontré a Elena Mendoza abandonada en la Cañada de los Muertos, atada y dejada para morir de sed. Difícilmente podría haber cargado con joyas o documentos. Ramírez palideció ligeramente, pero mantuvo su postura. Tenemos testigos que afirman lo contrario. Don Patricio exige su devolución inmediata. Don Patricio no exige nada en mi propiedad. La voz de Miguel se endureció. La señora Mendoza está bajo mi protección. Si don Patricio tiene acusaciones, puede presentarlas ante el juez en la capital. Los hombres tras Ramírez intercambiaron miradas, sus manos acariciando los rifles. Don Miguel, la voz de Ramírez descendió a un tono casi conspirador. No querrá convertir esto en un conflicto entre vecinos. Don Patricio tiene influencia considerable. ¿Es eso una amenaza, Ramírez? Una observación, simplemente. Miguel dio un paso más, su voz apenas audible para los demás. Entonces permítame otra observación. Quien toque a Elena Mendoza o cualquier persona bajo mi techo responderá ante mí personalmente. Y mi influencia se mide en hectáreas y hombres leales, no en mentiras. 3 días después de la visita de los hombres de don Patricio, Elena se encontraba en la cocina de la hacienda, observando a doña Lupe amasar con manos expertas. El aroma a canela y clavo impregnaba el aire, recordándole los momentos felices junto a Fernando, cuando preparaban juntos el pan que ofrecerían a los niños de la escuela. ¿Puedo?, preguntó, extendiendo sus manos todavía débiles. Doña Lupe la miró con escepticismo, pero le cedió su lugar. Para sorpresa de la mujer mayor, Elena comenzó a trabajar la masa con movimientos precisos, sus dedos recordando lo que su cuerpo aún luchaba por recuperar. Mi madre me enseñó a hacer pan cuando tenía 7 años.
explicó Elena sin levantar la vista. Decía que una mujer con harina en las manos nunca estará desamparada. Tu madre era sabia, asintió doña Lupe, observando con aprobación cómo Elena formaba perfectas trenzas de masa. Manos que crean dan propósito al corazón. La noticia de que la dama rescatada cocinaba se extendió rápidamente. Al atardecer, cuando los peones regresaban del campo, Joaquín, un muchacho de apenas 20 años, apareció en la puerta de la cocina con una mano envuelta en un pañuelo ensangrentado. Doña Lupe, llamó tímidamente. Me corté con la podadora. Antes de que la ama de llaves pudiera responder, Elena ya estaba limpiando una mesa, su rostro transformado por una concentración que sorprendió a todos. Agua hervida, alcohol si hay, y trapos limpios, solicitó con voz firme. Sus manos, que temblaban al sostener un vaso, se volvieron perfectamente estables al examinar la herida. Con delicadeza, pero sin dudas, limpió, suturó y vendó la mano del muchacho, explicando cada paso con la precisión de quien ha estudiado la ciencia detrás del arte de curar. Mi esposo y yo teníamos libros de medicina, comentó mientras trabajaba. En la colonia, el médico más cercano estaba a 2 días de viaje. Nadie mencionó la ironía de que aquellos que la abandonaron a morir hubieran dependido de sus conocimientos para sanar. El siguiente amanecer encontró a Elena en el jardín de hierbas medicinales, un espacio abandonado desde la muerte de la madre de Miguel. Vicente la descubrió arrancando maleza con determinación, su vestido prestado protegido por un delantal. No debería esforzarse tanto, señora, dijo, incómodo al verla arrodillada en la tierra. Elena continuó su labor sin detenerse. Necesito sentirme útil, Vicente. La gratitud sin propósito es solo otra forma de prisión. El capataz estudió el jardín medio restaurado y luego a la mujer que trabajaba con tanto ahínco. Hay un caballo, mencionó como si la idea acabara de ocurrírsele. Una yegua que se lastimó hace una semana. Ningún remedio ha funcionado y don Miguel está considerando sacrificarla. Elena se levantó, limpiando la tierra de sus manos. Lléveme con ella. En los establos, la yegua Zaina yacía sobre la paja, su pata infectada y su mirada apagada evocando en Elena recuerdos de su propia desesperación en la cañada. Trabajó durante horas, aplicando cataplasmas de hierbas que había rescatado del jardín olvidado. Al anochecer, cuando Miguel vino a inspeccionar, encontró a Elena dormida junto al animal cuya respiración se había estabilizado. Las manos que salvan, murmuró doña Lupe, quien había traído mantas para Elena, son las mismas que encuentran salvación. Miguel contempló a la mujer que dormía exhausta tras salvar lo que otros habían dado por perdido. No, respondió suavemente. Son manos que transforman el dolor en propósito. La yegua Zaina, ahora recuperada gracias a los cuidados de Elena, pastaba tranquilamente bajo el sol poniente. Desde el pórtico de la hacienda, Miguel observaba tanto al animal como a la mujer, que acariciaba su cuello con gestos gentiles, susurrándole palabras que él no podía escuchar. Había algo en esa escena que le oprimía el pecho con una emoción que hacía años no permitía en su vida. «Se parecen», comentó doña Lupe, apareciendo a su lado con su silenciosa discreción habitual. Ambas estuvieron al borde de la muerte y encontraron motivos para vivir. Miguel no respondió, pero su mirada permaneció fija en Elena, cuyos movimientos habían recuperado la gracia que el abandono en la cañada había marchitado temporalmente. Esa noche, mientras las sombras alargadas del crepúsculo dibujaban patrones en el patio central, Elena encontró a Miguel sentado junto a la fuente de cantera. El sonido del agua creaba una intimidad que aislaba ese rincón del mundo. «Le he puesto nombre», dijo ella, sentándose a una distancia prudente. «Esperanza. Un nombre apropiado». Miguel sonrió levemente. «Nadie excepto tú creyó que sobreviviría». Reconocí en sus ojos algo que yo misma sentí. No era su momento para rendirse. El silencio que siguió no fue incómodo, sino expectante, como si las palabras más importantes aún aguardaran su turno para ser pronunciadas. Fernando tenía esa cualidad, continuó Elena,
su voz suavizándose al hablar de su esposo. Veía la luz en las personas cuando ellas mismas no podían verla. Por eso era un maestro extraordinario. Debió ser un hombre excepcional. Elena miró sus propias manos, ahora recuperadas de las heridas que habían dejado las cuerdas. Lo era, pero también era humano. La noche antes de enfermarse discutimos sobre quedarnos en la colonia. Sus ojos se llenaron de lágrimas que se negó a derramar. Nunca pude decirle que tenía razón. Debimos marcharnos cuando notamos las miradas de don Patricio. Miguel se acercó instintivamente, pero se detuvo antes de tocarla. Parece que ambos cargamos con culpas que no nos corresponden. La biblioteca privada de Miguel, iluminada únicamente por el fuego de la chimenea, se convirtió horas después en un confesionario inesperado. Libros encuadernados en piel rodeaban la conversación como testigos silenciosos de verdades largo tiempo guardadas. Mi esposa e hija murieron en mis brazos, una tras otra, consumidas por la fiebre en 3 días, reveló Miguel, sus ojos fijos en las llamas. Isabel tenía 6 años. Sofía, mi esposa, apenas 24. Elena escuchó sin interrumpir, reconociendo el costo de cada palabra para este hombre acostumbrado a la fortaleza. Construí esta biblioteca para Isabel, continuó. Sofía decía que sería maestra como su madre. Nunca usaron estos libros. Pero tú sí, observó Elena suavemente. Los has leído por ellas. Miguel la miró como si hubiera descubierto un secreto profundo. Nadie había notado eso. El fuego dibujaba sombras danzantes sobre sus rostros mientras la noche avanzaba. Cuando Elena finalmente se levantó para retirarse, Miguel tomó su mano en un gesto inesperado. Fernando vería con orgullo en quién te has convertido. Elena sintió el roce de sus dedos como una corriente cálida que despertaba sensaciones, que creía muertas junto a su esposo. Y Sofía e Isabel estarían orgullosas del hombre que las honra salvando a otros, respondió, retirando su mano con gentileza pero sin rechazo. Al salir, sintió el peso de la mirada de Miguel como un manto cálido sobre sus hombros. Ambos sabían que algo fundamental había cambiado en el espacio entre sus corazones heridos, algo tan frágil y promisorio como los primeros brotes del jardín medicinal que Elena había rescatado. La pequeña capilla de la hacienda permanecía en semipenumbra, iluminada únicamente por velas votivas y la luz coloreada que se filtraba a través de los sencillos vitrales. Elena pasaba sus dedos por los gastados reclinatorios de madera, pensando en las generaciones de oraciones susurradas entre estas paredes. Desde la muerte de Fernando, su relación con la fe se había vuelto compleja, manchada por las justificaciones que don Patricio encontraba en las escrituras para sus crueldades. «Hace años que no venía aquí», dijo una voz detrás de ella. Miguel estaba en la entrada, su figura recortada contra la luz exterior. No llevaba su habitual atuendo de charro, sino ropa sencilla, como si quisiera presentarse ante ella sin las barreras de su posición. «Es un lugar hermoso», respondió Elena, notando cuánto había cambiado su relación desde aquellas primeras conversaciones cautelosas. «¿Por qué dejaste de venir?» Después de perder a Sofía e Isabel, mis oraciones se volvieron reproches. Se acercó hasta sentarse en el banco junto a ella. Pero esta mañana sentí el impulso de venir. Un silencio cómodo los envolvió, roto únicamente por el canto lejano de los pájaros. «Vicente me informó que Ramírez ha sido visto en los límites de la propiedad nuevamente», dijo Miguel finalmente. «Los colonos no se han rendido». Elena sintió un escalofrío recorrer su espalda. Los días de paz le habían permitido casi olvidar la amenaza constante. Nunca lo harán. Don Patricio no puede permitirse que otros vean cómo una mujer escapa de su autoridad. Miguel giró levemente para mirarla directamente. «He estado considerando una solución». Su voz sonaba decidida, pero con un toque de vacilación impropio de él. «He hablado con Padre Francisco. Está dispuesto a venir mañana». Elena lo miró sin comprender completamente. «¿Para qué?» «Para casarnos, si estás de acuerdo». La propuesta, tan directa como inesperada, dejó a Elena sin palabras. Miguel continuó, su voz adquiriendo firmeza. «Como mi esposa, estarías legalmente bajo mi protección. Don Patricio podría esparcir rumores,
pero no podría reclamarte sin enfrentarse a las autoridades regionales. Un matrimonio de conveniencia, murmuró Elena, procesando la idea. De protección, corrigió él. Aunque su mirada se suavizó, creo que ambos sabemos que hay más que conveniencia entre nosotros. En el estudio, horas más tarde, Vicente observaba con expresión indescifrable, mientras Miguel firmaba documentos con Padre Francisco, un hombre afable de rostro curtido por el sol. Los papeles estarán en orden, aseguró el sacerdote. Pero, Miguel, ¿estás seguro? Don Patricio tiene influencia incluso en la diócesis, más razón para actuar rápidamente. Cuando los hombres se retiraron, Elena entró silenciosamente. Los últimos rayos del sol poniente iluminaban el anillo familiar que Miguel había colocado sobre el escritorio. Era de mi madre, explicó él. Elena lo estudió sin tocarlo. Su propio anillo de Fernando pesaba en su dedo como un recordatorio de promesas pasadas. Si acepto, dijo finalmente, necesito saber si es solo protección lo que ofreces. Miguel se acercó, pero mantuvo la distancia suficiente para que ella no se sintiera acorralada. Ofrezco un hogar, respeto y la posibilidad de construir algo nuevo. Sus ojos reflejaban una vulnerabilidad que Elena solo había visto cuando hablaba de su familia perdida. No te pido que olvides a Fernando. Yo nunca olvidaré a Sofía, pero quizás podamos honrar sus memorias encontrando juntos un nuevo camino. Elena miró por la ventana hacia el jardín medicinal que había rescatado, donde plantas que parecían muertas ahora florecían con nueva vida. Necesito tiempo para pensarlo, respondió, su voz apenas audible. La hacienda había cobrado nueva vida durante los días previos a la boda. Manos diligentes limpiaban, decoraban y preparaban lo necesario para una celebración que, aunque precipitada por las circunstancias, no carecería de dignidad. Doña Lupe supervisaba cada detalle con la autoridad de quien ha servido a una familia por décadas, convirtiendo lo que comenzó como una estrategia defensiva en un auténtico motivo de celebración. Elena observaba el movimiento desde el corredor, sus dedos jugando inconscientemente con el anillo de Fernando, que ahora colgaba de una cadena alrededor de su cuello. Su respuesta afirmativa a Miguel había llegado al amanecer siguiente a su propuesta, tras una noche de reflexión junto a la ventana. «El vestido estará listo mañana», anunció doña Lupe, acercándose con una taza de té de hierbas. «La modista ha trabajado día y noche. Dice que es un honor contribuir a la felicidad de don Miguel». Elena sonrió con gratitud. «Todos han sido tan amables, como si realmente fuera una historia de amor y no una...» Se detuvo, buscando la palabra adecuada. «Alianza», completó doña Lupe con firmeza. «Y quizás algo más, con el tiempo». En el pueblo, sin embargo, los susurros tenían un tono muy diferente. Vicente había regresado de comprar provisiones con expresión sombría. En el estudio de Miguel su informe era directo y preocupante. «Héctor está en el pueblo, patrón. Ha estado hablando con cualquiera que le escuche, diciendo que la señora Elena utilizó artes oscuras para embrujarlo». Miguel golpeó el escritorio con el puño. «Artes oscuras y alguien le cree. Algunos sí habla de cómo ella preparaba remedios extraños en la colonia, cómo su esposo murió en circunstancias misteriosas». Vicente se quitó el sombrero, revelando su incomodidad. «Dice que usted no actúa como sí mismo desde que la trajo, que está bajo un hechizo». La risa amarga de Miguel resonó entre las paredes del estudio. «Lo próximo será que me convertirá en sapo». «No es gracioso, patrón. Algunos campesinos son supersticiosos, y hay más». Vicente dudó antes de continuar. «Don Patricio ha solicitado una audiencia con el gobernador. Se rumorea que busca anular su matrimonio antes de que ocurra, alegando que la señora Elena sigue legalmente bajo la autoridad de la colonia como viuda de uno de sus miembros». En la cocina, ajena a estas noticias, Elena enseñaba a las cocineras a preparar un pastel según una receta que había aprendido en la capital. La normalidad de la tarea la reconfortaba, alejando momentáneamente los fantasmas del pasado y la incertidumbre del futuro. «Tiene manos benditas», comentó una de las mujeres observando cómo Elena decoraba con precisión artística. «Mi madre decía que la cocina es donde se mezclan el amor y la memoria», respondió Elena.
recordando tiempos más simples. El mensajero llegó cuando caía la tarde, su caballo exhausto por la carrera. La carta que entregó a Miguel llevaba el sello del gobernador. Mientras la leía en el patio, su rostro se ensombreció visiblemente. «¿Qué ocurre?», preguntó Elena, que regresaba del huerto con hierbas frescas. «Don Patricio ha conseguido una orden para retrasar nuestro matrimonio, alegando irregularidades en tu situación legal». Levantó la mirada, sus ojos reflejando una determinación feroz. «Tenemos que adelantarnos. Padre Francisco vendrá esta noche, no mañana». Elena sintió que el suelo se movía bajo sus pies. «¿Esta noche?» «Esta noche», confirmó Miguel, tomando sus manos entre las suyas, «a menos que hayas cambiado de opinión». Mientras el sol comenzaba a ocultarse tras las montañas, un jinete, solitario, observaba la hacienda desde una colina cercana. Héctor Patricio apretó las riendas con fuerza, su rostro deformado por el odio, mientras contemplaba los preparativos para la boda que juraba impedir a cualquier precio. Las nubes oscuras se habían acumulado en el horizonte durante toda la tarde, como si el cielo mismo presagiara los acontecimientos venideros. A pesar de la amenaza de tormenta, la ceremonia en la pequeña capilla había sido íntima y solemne. Elena, con un sencillo vestido color marfil y el cabello adornado con flores del jardín que ella misma había rescatado, había pronunciado sus votos con una voz clara que sorprendió incluso a doña Lupe. Miguel, vestido con su traje de charro negro, con detalles plateados, había deslizado un anillo junto al que Elena llevaba de Fernando en la cadena, simbolizando que no pretendía reemplazar su pasado, sino construir junto a él. Padre Francisco apenas había pronunciado la bendición final, cuando el primer trueno sacudió los vitrales de la capilla. La celebración se trasladó apresuradamente al salón principal de la hacienda, donde los trabajadores y algunos vecinos leales compartían la cena de bodas, mientras la lluvia comenzaba a golpear con furia los tejados. «Una tormenta en la boda trae prosperidad», comentó doña Lupe mientras servía el ponche, aunque sus ojos vigilantes delataban su inquietud. Vicente había duplicado la guardia, apostando hombres en cada entrada de la propiedad. Pero incluso él, con su experiencia, subestimó la determinación de Héctor. El primer disparo se confundió con un trueno particularmente violento. El segundo, sin embargo, hizo estallar una ventana del salón. «¡Al suelo!», gritó Miguel, arrastrando a Elena hacia la protección de una pared de piedra mientras los invitados se dispersaban en pánico. «¡Sal, bruja!», la voz de Héctor atravesó la tormenta, amplificada por la rabia. «¡Devuélvenos lo que nos pertenece!». La lluvia torrencial había creado una cortina perfecta para el ataque. Las siluetas de los colonos, al menos 20 hombres, se movían entre las sombras del patio, aprovechando la confusión. «Vicente, lleva a Elena al estudio», ordenó Miguel desenfundando su pistola. «Tiene la puerta más resistente». «No». La voz de Elena sonó tranquila en medio del caos. «No me esconderé más». Antes de que alguien pudiera detenerla, avanzó hacia la puerta que daba al patio central. La lluvia empapó inmediatamente su vestido de novia, pero ella permaneció erguida, su figura iluminada intermitentemente por los relámpagos. «Héctor Patricio», llamó. «¿Has venido a completar lo que empezaste en la cañada? ¿O simplemente no puedes soportar que una mujer te haya desafiado y sobrevivido?» Un silencio sorprendido siguió a sus palabras. Incluso la lluvia pareció atenuarse momentáneamente. «Eres una bruja», escupió Héctor emergiendo de las sombras con un rifle, apuntando directamente a ella. Su rostro, iluminado por un relámpago, mostraba una mezcla de miedo y odio. «Embrujaste a Fuentes como intentaste embrujarme a mí». Elena dio otro paso adelante, ignorando el arma. «La única brujería aquí es el miedo, Héctor. Miedo a una mujer que sabe leer, que puede curar, que se niega a ser propiedad de un hombre que golpeaba a su primera esposa hasta matarla». Un murmullo recorrió las filas de los atacantes. No todos conocían esa historia. «Mientes», rugió Héctor, pero su voz vaciló. Miguel había aprovechado la distracción para posicionarse, junto con Vicente y varios trabajadores leales. Cuando Héctor movió su rifle,
Preparándose para disparar, Miguel fue más rápido. Su bala alcanzó el hombro de Héctor, haciéndole soltar el arma con un grito de dolor. «La próxima será en el corazón», advirtió Miguel, avanzando para colocarse junto a Elena. «Mi esposa ha dicho la verdad. Todos en el pueblo conocen tus crímenes, Héctor, y los de tu padre». La tormenta arreció, como si la naturaleza misma participara en la confrontación. Los colonos, viendo caer a su líder y enfrentados a hombres mejor posicionados, comenzaron a retroceder. «¡Cobardes!», gritó Héctor desde el suelo, sujetando su hombro sangrante. «Don Patricio sabrá de esto». Elena se acercó a él, imperturbable, ante su odio. «Dile a tu padre que Elena Mendoza murió en esa cañada», dijo con voz clara. «Ahora soy Elena Fuentes y esta es mi casa». Los primeros rayos del sol iluminaban los destrozos que la tormenta y el ataque habían dejado en la hacienda. Cristales rotos, muebles volcados y manchas de sangre seca sobre los azulejos contaban la historia de la noche anterior. Elena, aún con su vestido de novia manchado y arrugado, atendía las heridas de los trabajadores que habían defendido su hogar, mientras doña Lupe preparaba café fuerte para todos. 3 heridos leves, ninguna baja, informó Vicente a Miguel, quien inspeccionaba los daños del patio central. «Capturamos a 4 de los colonos. El resto huyó, incluyendo a Héctor, aunque dejó un buen rastro de sangre». Miguel asintió, su rostro mostrando el cansancio de la noche sin sueño, pero también una determinación renovada. Esta vez fue demasiado lejos. Envía un mensaje al coronel Rojas en la capital. Ha llegado el momento de que las autoridades federales conozcan lo que sucede en San Jerónimo. En la cocina, Elena vendaba el brazo de Joaquín, el joven peón cuya mano había curado semanas atrás. El muchacho la miraba con una mezcla de admiración y respeto que contrastaba profundamente con el desprecio que había enfrentado en la colonia. «Usted estuvo magnífica anoche, doña Elena», dijo tímidamente, plantándose así frente a don Héctor, sin miedo. Elena sonrió, asegurando el vendaje. «Tenía miedo, Joaquín, pero aprendí que el miedo se puede llevar con dignidad». La noticia de lo sucedido se extendió por la región como fuego en pastizal seco. 3 días después, la plaza del pueblo hervía de actividad, mientras una columna de jinetes con uniformes federales entraba por la calle principal. Al frente cabalgaba el coronel Rojas, un hombre de mediana edad cuyo rostro severo había presenciado demasiados abusos en los territorios remotos. Miguel y Elena lo esperaban frente a la oficina del alcalde, formando una imagen de autoridad que hizo que los curiosos guardaran respetuoso silencio. «Don Miguel», saludó el coronel desmontando con agilidad. «Señora Fuentes, he recibido informes muy inquietantes». Dentro de la oficina, los testimonios fluyeron ordenadamente. Primero los de la hacienda, luego los sorprendentes relatos de habitantes del pueblo y alrededores que, viendo la presencia federal, se atrevían por fin a hablar. Una mujer mayor, encorvada por los años, se acercó temblorosa a Elena. «Mi hija murió igual que la esposa de don Héctor», susurró, sosteniendo un rosario con dedos nudosos. Dijo que ya no soportaba los golpes y la encontraron ahogada al día siguiente. El registro meticuloso que el coronel Rojas elaboraba creció hasta llenar varias páginas. Abusos, extorsiones, muertes sospechosas, todo bajo la sombra protectora de don Patricio y su interpretación retorcida de la autoridad religiosa. «Esta misma tarde partiremos hacia San Jerónimo», decidió Rojas cerrando su libreta. «Don Patricio y su hijo responderán ante la justicia federal». La columna de soldados, engrosada por voluntarios del pueblo y trabajadores de la hacienda, partió como una serpiente ordenada hacia la colonia. Elena y Miguel cabalgaban junto al coronel, ella sobre Esperanza, la yegua que había salvado y que ahora la llevaba con la cabeza alta. Al atardecer, la escena en San Jerónimo parecía extraída de un sueño febril. Don Patricio y Héctor, esposados y despojados de su aire de superioridad, eran escoltados hacia los carros de prisioneros mientras los colonos observaban en silencio, algunos con miedo, otros con innegable alivio. Rosalía, la esposa de don Patricio,
Se acercó a Elena con el rostro contorsionado por el odio. «Esto no te devolverá a tu marido, bruja», escupió. Elena la observó con una compasión que desarmó a la mujer más que cualquier insulto. «No, no me devolverá a Fernando. Pero quizás evite que otras mujeres pierdan a sus esposos, o que otras esposas teman por sus vidas». Cuando el sol se ocultaba en el horizonte, la comitiva regresaba al pueblo. Elena cabalgaba en silencio, procesando el extraño vacío que sentía. La justicia había llegado, pero no traía la alegría que había imaginado, sino una paz solemne mezclada con la conciencia del dolor que permanecería en muchos corazones. Miguel se acercó, su caballo acompasándose al de ella. «¿Estás bien?», preguntó suavemente. Elena contempló el camino por donde habían venido, la colonia desvaneciéndose en la distancia como un mal sueño. «Lo estaré», respondió, dirigiendo su mirada hacia adelante, hacia el futuro que por fin podía contemplar sin sombras del pasado. La cañada que un año atrás había sido testigo del abandono de Elena, ahora se transformaba bajo el sol primaveral. Donde antes solo había tierra reseca y cactus espinosos, ahora crecían flores silvestres en explosiones de color que parecían desafiar la memoria del sufrimiento. Elena, con su hijo Fernando Miguel en brazos, contemplaba la transformación mientras Miguel se detenía a su lado. «Parece imposible que sea el mismo lugar», comentó él, su mirada alternando entre el paisaje renacido y el rostro sereno de su esposa. El pequeño Fernando, de apenas 4 meses, dormitaba contra el pecho de su madre, sus pestañas largas proyectando sombras diminutas sobre sus mejillas regordetas. Elena ajustó el rebozo que lo protegía del sol, un gesto maternal que ahora realizaba con la naturalidad de quien ha encontrado su verdadero propósito. «Es lo mismo que decimos de la hacienda», respondió Elena, recordando cómo la hacienda de las Rosas había florecido en el último año. Los lugares, como las personas, pueden renacer si se les da la oportunidad. Desde la condena de don Patricio y su hijo, la hacienda se había convertido en refugio para familias que escapaban de situaciones similares en otras colonias. Lo que comenzó como una oferta temporal de asilo se había transformado en una próspera comunidad donde cada persona contribuía según sus talentos. «Vicente dice que las nuevas parcelas estarán listas para la siembra la próxima semana», comentó Miguel, mientras ambos caminaban entre las flores que Elena había plantado meses atrás, semillas traídas especialmente de la capital. «La familia Gutiérrez ya está preparando su terreno». Elena sonrió pensando en la joven pareja que había llegado 3 meses atrás, ella embarazada y él con marcas de golpes por haberse enfrentado al líder de su anterior comunidad. «Doña Lupe dice que Teresa dará a luz cualquier día. Su hijo y Fernando podrían crecer como hermanos». En silencio contemplaron las flores, cada una representando una historia de supervivencia. Elena se había propuesto transformar el lugar de su mayor sufrimiento en un símbolo de esperanza, y cada semana venía a plantar más, a veces sola, a veces acompañada por otras mujeres que también buscaban sanar sus propias heridas. «A veces me pregunto qué habría sido de mi vida si no hubieras pasado por este camino aquel día», dijo Elena, su voz apenas un susurro para no despertar al bebé. Miguel tomó su mano libre, entrelazando sus dedos con los de ella. El anillo de Fernando seguía colgando de la cadena en su cuello, junto al que la unía a Miguel, símbolos de un pasado honrado y un presente construido con voluntad y amor. «Yo me pregunto lo mismo», confesó él. «Pero entonces miro a nuestro hijo, veo lo que hemos construido juntos, y sé que no fue casualidad». A lo lejos, en la hacienda, podían distinguir figuras moviéndose en los campos y patios. La escuela que Elena había establecido, siguiendo el sueño que compartió con su primer esposo, ahora educaba a 15 niños, incluidos los hijos de 1900 antiguos colonos que habían elegido un camino diferente tras la caída de don Patricio. El pequeño Fernando despertó, sus ojos tan oscuros como los de su padre, pero con la expresiva intensidad que todos reconocían como herencia de Elena. La joven madre lo meció suavemente, tarareando una melodía que su propia madre le había enseñado. «Es hora de volver», dijo Miguel ofreciéndole su brazo en un gesto caballeroso
que había mantenido a través de su transición de protector a esposo y padre. Mientras regresaban hacia los caballos que los esperaban pacientemente, Elena se detuvo una última vez para contemplar el campo de flores que se extendía donde una vez había estado dispuesta a morir. El contraste no podía ser más profundo. La mujer que los colonos abandonaron a su suerte ahora lideraba una comunidad de renovación, con un hijo en brazos y un esposo a su lado. Algún día, dijo, mirando a su hijo, te contaré cómo este lugar me enseñó que incluso en la tierra más árida puede florecer la vida, si se cultiva con amor y determinación.